Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en Cristo Jesús que cada día participan y nos acompañan en el estudio de este último mensaje precioso de justificación por la fe. El objetivo es de este mensaje que el justo vivirá por la fe. Y este mensaje debe llegar hasta los confines de la tierra en fuerte pregón. Ese es el estudio que estamos realizando durante este tiempo de gracia que el Señor nos da. Estamos en el estudio número 152 de esta serie de justificación por la fe. Vamos a rogar en nuestros corazones que la gracia de Dios nos acompañe, su Espíritu sea nuestro Maestro, y pueda abrir nuestra mente para sacar lecciones valiosas, lecciones de oro, lecciones que puedan producir fruto para vida eterna en nuestras vidas. Y que este estudio realmente sea el banquete, el alimento que nosotros necesitamos en este tiempo. Y dicho esto, realmente nos ha tocado estudiar acerca de ese alimento. Estamos estudiando de la mesa de los panes que estaba en el lugar santo. Hemos estudiado ya todo lo concerniente al santuario en lo que se refiere la importancia, el cerco del santuario, el cordero que era llevado, el altar del sacrificio donde era consumido el cordero que representa al pecador y representó a Cristo también. Hemos estudiado de la fuente de agua que representa a Cristo y ahora estamos ya en el lugar santo del santuario. Allí encontramos el primer mueble, la mesa de los panes. ¿Qué significa para nosotros? Porque todo el plan de salvación está revelado en el santuario. En otras palabras, entonces, todo el plan de redención lo podemos encontrar también en el mensaje de la justificación por la fe, como en otras formas como Dios quiso ilustrar el plan de salvación. Ahora estamos estudiando de que la mesa de los panes estaba hecho de madera de acacia y hemos dicho que representa la humanidad de Cristo y también representa a nosotros nuestra humanidad. Y el oro que cubría la mesa, toda estaba cubierto, dice, de oro, representa a Cristo, representa el amor. Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, yo te vendo, dice, el oro afinado en fuego, es el amor y la fe. Y la mesa representa a Cristo, el verdadero amor de Dios por la humanidad. Y que nosotros ahora necesitamos ser santuarios vivientes. Y como santuarios vivientes necesitamos ese oro afinado en fuego para que nuestro carácter pueda reflejar la imagen de Cristo. Y estamos ahora descubriendo el significado para nuestra vida espiritual de las 4 bases o 4 patas de la mesa que sostienen a la mesa. En otras palabras, entonces, el carácter de Cristo, un carácter de amor, debe ser sostenido por 4 características de un carácter de amor, y que Cristo nos dejó el ejemplo. La primera base o primera pata representa la aceptación, el amor que lleva a aceptar a nuestros semejantes tal como son. Así como Jesús nos dejó el ejemplo, aceptó a todos los que venían a Él, a todos los que llamó, pero no todos llegaron a ser oro puro, fracasaron. Tenemos ahí el ejemplo de Judas. Dios dice, aceptó a Judas tal como era, para darle la oportunidad de que pudiera
recibir el amor de Dios y su carácter sea totalmente transformado. Pero ¿qué pasó con Judas? Vamos a leer en este libro Cristo Triunfante, nos dice acerca de Judas. Judas ejercía gran influencia sobre los discípulos, hombre de presencia dominante y dotado de excelentes cualidades, pero estos dones naturales no habían sido santificados por Dios. Judas había abierto a las tentaciones de Satanás las habitaciones de su mente y la puerta de su corazón. Había consagrado sus energías al servicio propio, a la exaltación de su persona y al amor al dinero. Ese era el problema de Judas. Cristo le confió, le hizo parte de su iglesia, aún era el brazo derecho de Jesús, le confió la tesorería, un cargo tan importante. Dios acepta a las personas tal como son. Esa es la característica de un carácter de amor, y nosotros necesitamos recibir ese amor de Dios. Sigamos leyendo. Cristo Triunfante 267. Aquella pobre e independiente alma que se había separado del Espíritu y de la vida de Cristo tuvo momentos difíciles. Siempre estuvo bajo el fuego de la condenación, pues las lecciones de Cristo eran muy agudas, con todo no llegó a transformarse ni convertirse en un pámpano viviente estrechamente unido a la vid verdadera. Oh, si Judas tan solo hubiera humillado su corazón delante de Dios bajo la instrucción divina que le indicaba de una manera clara y sencilla los principios que debía practicar. Entonces no habría sido un tentador para sus condiscípulos, sembrando la semilla de la incredulidad en sus corazones. Judas, a pesar que estaba con Jesús durante 3 años y medio, pero estando con Jesús no había, dice, entregado su corazón totalmente a la influencia del Espíritu Santo. No estaba unido con Cristo en una forma real, en una forma concreta. Era un seguidor superficial. Satanás, dice, implantó en el corazón de la mente de Judas la semilla que él luego habría de transmitir a sus hermanos. El espíritu de escepticismo y de duda que Satanás implantó en la mente de Judas, lo impondría en las mentes de sus hermanos. Llegó a elaborar tantas acusaciones contra sus hermanos que contrarrestaban las lecciones de Cristo. Por esta razón Jesús calificó a Judas como diablo. ¿Qué dijo en el Evangelio de San Juan, encontramos en el capítulo 6, el verso 70 y 71, Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros a 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregarle y era uno de los 12. Jesús, a pesar de que le aceptó, le toleró, tuvo tanta compasión, tanta misericordia, pero Judas, dice, no se rindió a la obra del Espíritu Santo. Dice, no existe tal cosa como una posición neutral. A cada uno se le ha dado una obra según su habilidad, y todos por la fe en Cristo tienen una noción de este privilegio de estar conectados con Él. El discípulo cuya religión es solo una profesión habrá de distinguirse del verdadero. Entonces dice, no hay una posición neutral. Ningún creyente puede decir, o ninguna persona puede decir, bueno, yo no sirvo al diablo, yo no estoy con el diablo. Pero tampoco no estoy con Dios. No existe una posición neutral. Si uno descuida, dice, como Judas, estar conectado estrechamente a hacer la voluntad de Dios, prácticamente
se coloca, dice, al lado del enemigo. No alcanza, dice, con solo escuchar la palabra de Dios. A menos que uno sea enseñado por Dios, la verdad no será aceptada para la salvación del alma. Es necesario que se la aplique en la vida práctica. Cada persona ha de revelar si ha sido enseñada por Dios. Y si no ha sido así, no es porque Dios no haya estado dispuesto a enseñar, sino porque la persona no está dispuesta a recibir su enseñanza y a comer del pan de vida. Ahí está entonces, Cristo es el pan de vida, y todo lo que Cristo enseña es el pan. Pero ese pan debe ser recibido, debe ser comido, debe ser asimilado en el organismo, y ese pan debe convertirse en parte de la vida. Ahora sí, entonces, tendrá efecto para vida eterna. Pero Judas recibió, dice la palabra de Dios, pero no lo asimiló, no lo hizo parte de su vida. Él siguió, dice, con ese corazón de avaricia, con ese corazón de superioridad, y todo lo que el ser humano carnalmente puede mantener y manifestar. Así que perdió la oportunidad. Una de las características entonces de Cristo, del carácter de amor, ¿no? Ese oro que representa que estaba cubierto la mesa, es la aceptación. Jesús nos dejó este ejemplo. Nosotros necesitamos aceptar a nuestros semejantes, aceptar a los hermanos tal como son, darle una oportunidad. No podemos desechar, rechazar. Y si desechamos, rechazamos o tratamos mal o no queremos relacionarnos con ellos, entonces eso demuestra que no tenemos el oro del santuario. No somos santuarios vivientes y no tenemos la mesa del pan ni los panes. Por eso, en el plano vertical con nuestro Hacedor ocurre lo mismo. Dios quiere, dice, aceptarnos tal como somos. Cuando decidimos establecer una auténtica relación con Cristo, dicho vínculo crea las condiciones para que el Espíritu Santo nos transforme. Es por esto que Jesús desea tabernacular con nosotros. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo acepta al otro, así como el Señor nos acepta a nosotros. Solamente si Cristo, dice, mora en nosotros, si Cristo vive en nosotros, porque Cristo es amor, solo así nosotros también podemos recibir a nuestros semejantes y tratar con nuestros semejantes de poder beneficiarlos, así como Cristo trató de enseñar a Judas, pero más él no aceptó de todo corazón. Debemos, dice, tratar con amabilidad y cortesía a los que son leales a Dios, pero jamás debemos unirnos en consejo con ello con respecto a los intereses vitales de la salvación. Entonces, una cosa es respetarlos, tratarlos con amabilidad, con el amor cristiano a nuestros semejantes, pero no podemos unirnos, dice, para la salvación, porque la salvación es personal. No porque un cristiano es fiel, sincero, santo, justo y bueno, y otro que también está unido a él, se va a salvar. No, el que se ha unido a él tiene que también buscar su propia salvación. No porque Judas estaba en el lugar correcto, tenía el Maestro verdadero, tenía el Salvador, tenía el dador de la vida, el que transforma vidas, el que hace milagros. Pero Judas no fue transformado, no recibió el milagro de la conversión, no recibió
las enseñanzas de Jesús en el corazón, solamente en la mente. Una cosa es llenar la mente de conocimiento, pero otra cosa es aceptar el Espíritu Santo para que grabe en el corazón y en la mente. Esa es la gran diferencia. Por eso dice, al poner nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, con mucho amor para hacer su obra sin egoísmo, dependiendo humildemente de Él, consagrándonos con todo lo que concierne a nuestro presente y a nuestro futuro, a su sabia providencia. Necesita una total consagración de nuestra vida y de todo lo que tenemos. Por eso Jesús dijo, he aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad. Pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él, el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes le rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista, aunque siempre se conducía con divina dignidad. Se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a las cuales era su misión salvar. Deseado de todas las gentes, 319. Esa es una de las características del amor de Cristo, como Él vino a dejarnos el ejemplo en este mundo. Si nosotros, dice, aceptamos a Cristo como el oro puro, podemos nosotros tener esa cualidad, esa característica de tratar a nuestros semejantes con ese amor verdadero, para darles oportunidad para que puedan conocer a Cristo y puedan también encontrar la salvación. Cristo dice, acepta a las personas tal como son, no porque sean buenos, sino porque Él tiene poder, Él tiene la gracia, Él tiene el Espíritu Santo, tiene su palabra para poder transformarlo completamente en una criatura nueva, en un hombre espiritual, dice. Su objetivo, como hemos dicho, no es mejorar a ese hombre, sino es darle una nueva vida, un nuevo carácter, un nuevo corazón, una nueva mente. Ese es el objetivo de Salvador. Pero si el creyente se resiste y mantiene, dice, su corazón egoísta, su orgullo, su avaricia como Judas, entonces Dios no puede obligar. No porque está en la iglesia correcta, no porque tenga que siga al maestro correcto, alcanzará realmente o recibirá la salvación. En el mismo libro Deseado de todas las gentes, 319, nos dice: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Si somos siervos de Dios, entonces no debemos, dice, seguir viviendo
con la vida natural, con la vida carnal. Ni dejarnos llevar, dice, por los dictados de un corazón natural, de la mente natural, dejando escapar, dice, bajo la provocación, palabras, dice, inconvenientes, palabras hirientes, palabras destructoras y desanimadoras y palabras que puedan crear incredulidad. Necesitamos, dice, estar en comunión con Dios, conectados con Dios, para que nuestras palabras puedan fluir de un corazón de amor. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, dice, que caigamos en la trampa de poder hacer nuestra voluntad, porque dice, estos son sus métodos. Él es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y en las acusaciones. Un creyente verdadero ya no tiene ese carácter. Ese carácter está desechado, es el carácter del hombre viejo. El hombre nuevo nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. No dice con el carácter del dragón. El dragón se aira, el dragón manifiesta cólera y acusaciones y lamentos. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, que es la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por egocéntrico que sea. Esa es una de las bases o las patas que mantiene a la mesa, que es el carácter de oro, el carácter de Cristo. Todo eso se recibe por gracia, no es aprender. El cristianismo moderno enseña de que el profeso cristiano debe aprender a amar, debe aprender a hablar palabras buenas, debe aprender a respetar, debe aprender a dominarse, debe aprender a no responder de una manera con ira. Pero esa forma de dominarse no va a funcionar. Siempre el ser humano carnal natural va a caer bajo la provocación. Sino que el camino que Cristo ha abierto dice, yo soy el camino. Y el camino es nacer del Espíritu Santo, una verdadera conversión, aceptar la justicia de Cristo, aceptar el amor de Dios en el corazón. Una vida completamente nueva, nacer con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Así entonces podemos nosotros participar de ese carácter de Cristo que quiere impartirnos, que es la justicia impartida. Ahora veamos la segunda columna o la segunda base o la segunda pata que tenía aquella mesa en el santuario. La segunda columna entonces es la comprensión. Sin aceptación no existe comprensión. Si aceptamos así como Cristo nos acepta, si aceptamos a nuestros semejantes para beneficiarles con el Evangelio, ahora tenemos que comprenderlos. La comprensión no hace que rebajemos nuestra posición, sino que crea la disposición para que nos pongamos en lugar del otro. Este principio bíblico que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no sea que también podamos caer en tentación.
O hay otro principio que dice, así como quieres que te traten los hombres, así también tú tienes que tratar a los demás. Hay que comprenderlos. Por eso dice, el amor es el que tolera, el amor espera, el amor no se acaba. Pone en funcionamiento, dice, los circuitos más elevados de la sensibilidad humana que nos dispone a llorar con el triste, a reír con el que está feliz y a sufrir con el que obró el mal. Ese es el carácter de amor que nos puede llevar a la comprensión. Así como Cristo, nuestro Salvador, por amor vino a este mundo, a estar con la raza humana, a compartir, a simpatizar en todas las formas de vida de este mundo. Jesús participó, dice, de todo lo que el ser humano vive en este mundo. Pasó tristeza, pasó alegría, pasó incomodidad, pasó por los reveses de la vida, por todos los males que al ser humano es afectado en este mundo. Pero se mantuvo firme, dice, porque no dio lugar al yo, no dio lugar a la carne, no hizo su voluntad humanamente, sino siempre hizo la voluntad de Dios, siempre dependió, dice, del Espíritu Santo. Así se mantuvo sin pecado. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Al ser parte entonces en la trama de la humanidad, estamos relacionados los unos con los otros de muchas maneras. Nuestra vida deja sobre las mentes de otras almas impresiones que tendrán consecuencias eternas, sean para la salvación o para la perdición. Es bueno que consideremos las citas inspiradas para no hablar o actuar de una manera precipitada en los momentos de ofuscación o afrenta como santuarios del Señor, en donde está la mesa de los panes de la proposición, que por cierto no había levadura de hipocresía. Esos panes no tenían levadura de hipocresía. Así como en la Pascua se tenía que hacer panes sin levadura, que es la hipocresía, el egoísmo, el orgullo, todo eso. Necesitamos nosotros ser, dice, santuarios vivientes, santos, que no fallan, que no responden de una manera negativa. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Vamos a leer en manuscrito del 14 de febrero de 1887. ¿Qué advertencia dio la hermana White un año antes de 1888 para que el pueblo adventista pueda recibir ese amor de Jesús que está representado en la mesa y en los panes? Dice, hay palabras cortantes, dice, que pueden ofender, lastimar y dejar cicatrices de permanecer en el alma. Hay palabras agudas que caen como chispas sobre un temperamento inflamable. Hay palabras cáusticas que muerden como víboras. Las relaciones estrechas entre caracteres imperfectos y defectuosos a menudo pueden dar como resultado un gran daño para ambas personas, porque Satanás tiene más influencia sobre sus mentes que el Espíritu de Cristo. No se ven el uno al otro bajo una luz verdadera y en forma imparcial, sino del modelo más favorable. Al tratar de corregir el mal con un espíritu precipitado y malhumorado, se crearán dos males en vez de corregirse uno. El ser humano por naturaleza es así. Ofiende, lastima, sus palabras, dice, su temperamento, dice, es inflamable, y sus palabras, dice, son como víboras que muerden. Por eso, el plan de salvación es desechar, dice, ese carácter humano y recibir el carácter de Dios.
debe haber, dice, una conversión radical en la forma como se trata con las diversas mentalidades. El plan de salvación en el santuario nos trae el mensaje de una conversión radical. ¿Qué es conversión? Cambio. Así como a Nicodemo le dijo, el ser humano nacido de carne y sangre no puede ser cristiano, no puede ser santo, no puede entrar al reino de los cielos. Le dijo, tienes que nacer de nuevo, un nuevo niño, un nuevo hombre. Ese nuevo hombre nace bueno, porque nace de un espíritu bueno. Es engendrado por Dios. Dios es su Padre ahora. Ahora tiene que nacer con el carácter de Cristo, con el carácter de amor de Dios. Ahora sí tiene que desarrollar, porque si el cristiano vive la vida cristiana con vida natural, siempre va a caer en todos esos males que hemos leído. Si cada injusticia aparente es considerada como una ofensa, si por cada injuria leve se exigen reparaciones con un espíritu diferente que el de Cristo, si se emplea un lenguaje áspero, si se manifiesta espíritu de impaciencia que se agita e irrita ante dificultades pequeñas o grandes, pronto habrá un estado de cosas peor que si no se hubiera hecho nada para corregir el mal. Si los creyentes manifiestan actitudes tales y cada cual se siente libre de hablar en forma precipitada, habrá corazones que se sentirán miserables, familias desdichadas y discordia y disensión en la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere, por eso no quiere la conversión total, no quiere el nuevo nacimiento, no quiere que acepte la justificación por la fe. Ahora vamos a terminar de leer. Dice, hay una forma de arreglar todos estos asuntos. La presencia del amor de Cristo en el corazón conducirá a sentir amor por los que están extraviados en el error. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Dice, necesitamos la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. Y la forma de arreglar todos estos asuntos, dice, de poner fin a ese carácter de ira del ser humano, es, dice, recibir el amor de Dios en el corazón. Y para recibir el amor de Dios, que es la justicia de Cristo, que es el manto inmaculado, el manto tejido, dice, del lino fino que los sacerdotes tenían en el santuario, necesitamos ese carácter, un cambio de vestido. Pero como todos sabemos, para cambiarnos de vestido, de traje, de ropa nueva, necesitamos deshacernos, necesitamos sacarnos la ropa antigua, poner a un lado la ropa antigua y ponernos la ropa nueva. Así es con el carácter. Necesitamos desechar nuestro carácter humano, un carácter egoísta, un carácter de ira, dice. Somos hijos de ira, dice el apóstol Santiago. Un carácter que ofiende, un carácter que suelta, dice, palabras que hieren, dice, y que pueden dañar como la serpiente. Por eso el hombre viejo, el hombre natural, debe ser desechado. Y con todas sus ganancias, con todos sus bienes. Ahora sí, el cristianismo es aceptar, dice, una nueva creación, una total transformación. Por eso la comprensión, que es parte del verdadero carácter, neutraliza la tendencia acusadora, que es propia de la naturaleza humana,
y da lugar a que crezca el Espíritu de Cristo que transformó a aquella mujer repudiable y pecadora, marginada por la sociedad por su conducta, en una integrante del pequeño núcleo que dio origen a la primera iglesia cristiana. ¿Qué factor produjo el cambio? La magia de la comprensión de Jesús. ¿De quién estamos hablando? De María Magdalena, de María de Magdala. María, que era hermana de Lázaro. Aquella mujer dice que estaba poseída de 7 demonios. Pero Jesús lo aceptó tal como era. Y luego Jesús dice, la comprendió, la toleró y la perdonó. Si nosotros también a todos nuestros prójimos, a todas las personas que desean que nosotros podamos beneficiarle, enseñarle este evangelio de salvación, darle la buena noticia, necesitamos dar a todos, dice. Así como esta mujer que al aceptar a Cristo, dice, fue totalmente transformada. Cristo expulsó todos los 7 demonios, cambió su mente, su corazón y recibió el amor de Dios. Y cuando recibió el amor de Dios, ya no tenía ningún resentimiento, ninguna amargura, ningún descontento. ¿Contra quién? Contra su tío Simón. Simón el leproso que había sido curado. Y realizó un banquete para poder manifestar la renuncia de su vida antigua y aceptar a Cristo y ser un nuevo hombre. Convocó, dice, un gran banquete, invitó a todos los fariseos, a todos los judíos que él conocía, para poder presentar a Cristo su Salvador y su Maestro. Pero resulta el caso que Simón no había invitado a María. María era su sobrina. ¿Por qué no le invitó? Porque María, desde hace mucho tiempo, no quería perdonarlo, porque él le había hecho caer en pecado a María. Pero ahora María, dice, vino sin ser invitada a la fiesta, porque tenía el amor de Dios en su corazón. El Espíritu Santo lo trajo. Esa es la obra del Evangelio, esa es la obra de la gracia. Transforma corazones. Necesitamos el amor de Dios, que es el oro afinado en fuego. Ese es el oro del santuario. Esa es la mina de oro que nosotros necesitamos en este tiempo. Cuando el creyente encuentra, dice, el amor de Dios, que es el oro, que es la mina, todas las cosas de este mundo pierden su valor. Cambia su vida, ya no tiene gusto por la vida de la ciudad, ya no tiene gusto por la educación del mundo, ya no tiene gusto por trabajar para el mundo y ser esclavo del mundo. Ahora quiere trabajar para Jesús, su Salvador. Quiere vivir para Cristo, quiere vivir para servir a los hijos de Dios. Todo el mundo, dice, por creación y redención, son llamados para ser hijos de Dios nuevamente. Ese es el cambio que Dios quiere hacer. Y ahora el creyente necesita ser un santuario viviente, un santuario sin contaminación. Y tiene que ser un sacerdote, un pueblo de sacerdotes. Muchos preguntamos entonces, ¿no se debe reprender la inconducta de los demás? Por cierto que se debe reprender, pero sin embargo, recordemos bajo qué espíritu estamos obrando en este momento. Nosotros necesitamos reprender como Juan Bautista el pecado. Y al pecador, dice, hay que reprenderlo con el espíritu de amor de Cristo. ¿Y cómo nos enseña la palabra de Dios? Vamos a leer en manuscrito del 18 de abril de 1902. Dice así:
debe reprobarse el mal en forma clara y fiel, pero el que realiza esta obra debe primero estar seguro de que él mismo no está separado de Cristo por malas obras. Así como Jesús, cuando le trajeron a aquella mujer pecadora a los pies de Jesús, Jesús que dijo, el que esté sin pecado, dice, el que sea santo, el que sea justo, dice, tire la primera piedra. Entonces, para reprender el pecado, nosotros primero necesitamos ser santos, justos, buenos. Y para ser santos, para tener el amor, necesitamos estar conectados con Dios, unidos a Cristo, tener a Cristo en nosotros y nosotros estar en Cristo, para que ya no vivamos nuestra vida, para que no manifestemos nuestro carácter, sino podamos ser el medio de reflejar y manifestar el carácter de Cristo, responder con la vida de Cristo. Ahora sí podemos reprobar, dice, reprender el pecado, el mal, con el espíritu de amor de Cristo. Debe estar, dice, en condiciones de restaurar al que ha errado, con espíritu de mansedumbre. A menos que pueda hacerlo, no debiera intentar corregir o reprobar a sus hermanos, porque originará dos males en lugar de subsanar uno. El consejo de Dios es claro y preciso. Si nosotros no somos santos, justos, buenos, estamos viviendo sin pecado, ahora sí el Señor nos puede utilizar para poder corregir, reprender, para solucionar el mal. Pero en todo caso, si no estamos en condiciones santas, vamos a producir dos males. Sean cuidadosos, dicen los hombres, acerca de cómo tratan a los que han sido comprados con la sangre de Cristo. No olviden la oración que ofreció el Salvador, justamente antes de dejar a sus discípulos en aquella larga lucha en el jardín del Getsemaní. No olviden el alto valor que Cristo adjudicó a los seres humanos al adquirirlos al precio de su vida. Hay muchos que parecen estar dispuestos a herir y lastimar los corazones de sus hermanos. ¿Están siguiendo el ejemplo de Cristo que les dejó? ¿Dónde se encuentra el registro del trato de Cristo con los hombres? El respaldo para mostrar tan poca longanimidad y paciencia con sus hermanos. Necesitamos entonces aprender estas lecciones, porque en muchas iglesias se falla, se comete estos errores. Los hermanos, los dirigentes, los pastores, misioneros, líderes se reúnen y muchas veces reprenden el pecado y aún desfraternizan a los creyentes, muchas veces con razón, pero el problema es que ellos no son creyentes santos, no tienen el amor de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, lo hacen legalistamente, lo hacen por cumplir la letra de la ley. Entonces, ¿qué acontece? Ocasionan, dice, dos males. Uno, que la persona tratado así se desanima y el enemigo tiene pues ocasión para desviarlo más. En vez de volverlo a Cristo, en vez de salvar un alma, pierden. Y otras almas también, con este ejemplo, también se pierden. Entonces necesitamos esa comprensión. Entonces, la mesa que tenía 4 columnas, 4 bases o 4 patas, podemos decir, eso es lo que sostiene el verdadero carácter. El verdadero carácter se sostiene o se comprueba en base a estas características. Aceptar a las personas tal como son y comprenderlos. Pero ahora también viene la otra columna, el perdón. ¿Cómo debe ser el perdón?
Así como Cristo nos perdonó, necesitamos también perdonar al que nos ofende, al que nos trata mal o al que falla también. Tanto la virtud de la aceptación como también de la comprensión necesitan ahora del perdón para tener verdadero valor. Todos necesitamos del Espíritu perdonador. Lo necesita el ofendido tanto como el ofensor. Lo requiere el que ofiende a otro tanto como el que se ofiende a sí mismo. Para Dios es tan natural perdonar. Para nosotros es contra naturaleza. El ser humano natural no perdona, solo perdona superficialmente, externamente, pero no perdona de corazón el ser humano natural. Por eso Pablo dice, debo morir, cada día muero al hombre natural, para que no actúe, para que yo no pueda perdonar como humano, dice, para que yo no pueda actuar como humano, sino con el carácter divino, con el hombre interior, con el hombre espiritual, dice Pablo. El perdón no se limita a los conceptos de un acto legal. Es difícil aceptar y comprender que perdonar requiere más que el ejercicio de la voluntad. Exige estar dotado de un espíritu que no está en nosotros, sino que es un espíritu que viene de fuera de nosotros para estar en nosotros. El hombre como santuario viviente debe tener la vida misma de Cristo para perdonar. Es propio de Cristo perdonar y es propio de nosotros no perdonar. Entonces, para ser como Cristo debemos participar en la mesa, es decir, de su palabra para tener la naturaleza de Cristo a fin de perdonar a los que nos ofienden. La oración de Cristo debemos hacer nuestro cada día. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. San Mateo 6:12. Y abrigar, sin embargo, un espíritu del que no desea perdonar. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros, esperamos ser perdonados nosotros mismos también. La medida con la cual Dios nos perdona no la determina la inmensidad de su amor, sino la generosa disposición con la cual el ofendido perdona al ofensor. Es por esto que en la relación familiar la columna del perdón es tan indispensable como la pata de una mesa. Solo podemos orar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, cuando Cristo habite en nosotros por la fe, en nuestros corazones. Este milagro será nuestra obra cada día. Tendremos ese espíritu del perdón. Pero si no tenemos ese espíritu del perdón de Cristo, seremos como una mesa con dos patas, con una pata o tres patas. De nada valdremos. Al hacer mención de esta cita, recordemos, dice, los consejos a aplicar el perdón en momentos difíciles del trato con los demás hijos de Dios. Aún para los que pretenden ser seguidores de Jesús, es difícil perdonar como perdona Cristo. Se practica tan poco el verdadero espíritu de perdón y se aplican tantas interpretaciones a los requerimientos de Cristo que se pierden de vista su fuerza y su belleza. El Señor requiere que tratemos a nuestros prójimos como Él nos trata. Hemos de ser pacientes, bondadosos, aun cuando no lleguen a lo que esperamos en todo. Los últimos 6 mandamientos especifican los deberes del hombre hacia su prójimo. Cristo no dijo, tolera a tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos hacer que el amor de Jesús domine nuestra vida. Tendrá una influencia que suavice y subyugue nuestro corazón y carácter. Ese mismo amor por el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer con nuestro mal carácter? Lo va a subyugar, dice, nuestro corazón egoísta y nuestro carácter de ira, lo va a subyugar, no lo va a dejar actuar. Por eso es que
el hombre natural, su carácter no va a cambiar, sino que su carácter malo es subyugado, es crucificado, es puesto el freno del Espíritu y la gracia de Dios, para que ahora se manifieste el carácter de Cristo en el creyente. Nos moverá a perdonar a nuestros hermanos, aunque nos hayan injuriado. El amor divino debe fluir de nuestro corazón en amables palabras y bondadosas y acciones puros. El fruto de esas buenas obras penderá como ricos racimos en la viña del carácter. Regocijándose en Cristo como nuestro Salvador compasivo y conmovido por la convicción de vuestras propias debilidades, el amor y el gozo se revelarán en nuestra vida diaria. Revista Heraldo del 16 de noviembre de 1886. Al terminar el Padre Nuestro en San Mateo 6, 5 al 15, Jesús añadió: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es muy importante recordar que el perdón de Dios es otorgado en la medida que estemos dispuestos a perdonar a los que nos ofienden. El que no perdona, dice en Discurso Maestro de Jesucristo 97, el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar su corazón por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños sufridos. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. No debemos esperar, dice, que reconozcan sus faltas los que nos han hecho daño o nos han ofendido, sino necesitamos perdonarlos aún a sí mismo. Ahora tenemos la última columna, la última pata de la mesa, la última columna que sostiene a la mesa, que es el Cristo, el carácter de Cristo, la columna del olvido. Los pasos de la comprensión, la aceptación, el perdón no estarán completos sin el factor del olvido por los malos y desagradables momentos que hayamos vivido o tenido en nuestras relaciones mutuas. Creo que todos hemos escuchado la mortificante, cruel y despiadada expresión con la que los ofendidos pretenden vindicar su situación. Dicen: te perdono, pero no olvido lo que me has hecho. Ese es el sentir común de una persona natural. Si el que la pronuncia tiene la pretensión de resarcirse en parte por el daño recibido, la fórmula tiene escaso valor. Dicha expresión produce un daño mayor en quien la pronuncia que el quien la escucha. A pesar de que el Señor no olvida absolutamente a ninguna de sus criaturas por sus más pequeñas que sean, con respecto a nuestros pecados y confesados y perdonados, Él agrega la cualidad del olvido. El Señor especifica en el libro de Hebreos, capítulo 8-12, el Señor dice: olvida todos nuestros pecados. La capacidad de Dios de olvidar nuestros pecados pasados y perdonarlo debiera ser un gran aliciente a fin de ser como Él en el trato con nuestros semejantes que nos ofienden y ultrajan y hablan mal de nosotros. Junto con el Señor podemos decir: arrojaré tus pecados en lo profundo del mar. Sabemos que la profundidad del mar es inmensurable. Las áreas de mayor profundidad están situadas ahí en los océanos. Y nosotros necesitamos así
desechar y arrojar las ofensas que nos han hecho, olvidarlas para siempre. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa obra en nosotros. Pero porque el hombre natural, imposible que olvide los males que hemos recibido. Por eso el hombre natural, el hombre carnal, el yo debe morir, dice Pablo. Si no aceptamos a nuestro prójimo en la condición en que se encuentra, es porque tampoco aceptamos nuestra falibilidad pecaminosa y miseria humana. Santiago dice en el capítulo 3, el verso 2, ¿quién está libre de ofender a su hermano, aún sin habérselo propuesto? ¿Qué hacer si el ofensor no pide perdón? Perdonémoslo. Nos hará mucho bien el olvidar sus ofensas. Este es el mensaje que nosotros hemos aprendido en esta oportunidad. Que si nosotros llegamos a ser santuarios vivientes, templos de Dios, como dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? El cual sois vosotros, dice el templo, santo es, y el Espíritu de Dios debe morar. Pero para lo cual necesitamos desechar nuestro carácter, nuestra vida humana, nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano natural, dice, nunca va a aprender, nunca va a mejorar. Hemos leído ya en el libro de Isaías, de Jeremías, dice, ¿podrá cambiar, dice, el etíope su piel? ¿Podrá, dice, borrar sus manchas el leopardo? Así también nosotros, dice, estamos habituados a hacer el mal. La raíz está en nosotros del mal, no podemos cambiar, no podemos mejorar. Por eso Dios es un Dios creador, quiere crear un nuevo hombre. Como dice Efesios 2:8 al 10, una vez que somos salvos, somos creados, dice, para buenas obras. Dios quiere darnos una mente nueva, un corazón nuevo, un carácter nuevo, nuevos motivos, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos hábitos, nuevos deseos. Todo lo bueno en el corazón para que del corazón pueda fluir todo lo de bueno. Y podamos ahora crecer en buenas cosas, en buenas obras, crecer en santidad, crecer en justicia, crecer en perfección, hasta producir los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Ahora sí, así estaremos preparados para llevar este mismo mensaje al mundo, un mensaje viviente. El mundo podrá ver nuestras vidas, seremos cartas leídas, verán el carácter de Cristo en nosotros y ellos aceptarán, dice, a Cristo también, porque el ser humano en este mundo quiere tener también el carácter de Cristo, quiere el amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios, el Espíritu de Dios, su vida queda transformado, tanto su vida espiritual, su vida mental y su vida física. El enfermo, cuando se convierte y acepta a Cristo, recibe sanidad del cuerpo, recibe sanidad de la mente y recibe una nueva vida espiritual. A eso nos lleva el estudio del santuario. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Hemos aprendido estas 4 lecciones tan importantes para nuestra vida espiritual, para que podamos tener más fe que Dios está dispuesto a darnos ese carácter. Que Dios bendiga su palabra y será hasta el día de mañana, hasta el próximo estudio, para continuar con la cubierta de la mesa y luego con los panes que estaban en la mesa, que representa para nosotros. Gracias por vuestra atención. Amén.